En algún punto de la Antártida Occidental, un usuario de YouTube mediante el uso de Google Earth, descubrió una extraña estructura que se asemejaba a un gigantesco rostro, con una simetría bastante asombrosa. Según estimaciones, mide alrededor de 600 metros de ancho y casi 1 kilómetro de largo, y aunque hasta ahora no se ha podido establecer la naturaleza del hallazgo, según algunas especulaciones sugieren que pudo haberse tratado de algún rastro que haya quedado de una antigua civilización antártica. No obstante, una explicación más sencilla, y ciertamente creíble, sugiere que todo se habría tratado de una pareidolia, un fenómeno psicológico donde un estímulo vago y aleatorio se percibe erróneamente como una forma reconocible. La prisión de Portlaoise, ubicada en el condado de Laois, en Irlanda, es una prisión de alta seguridad, con algunos de los peores criminales del país en su interior. Lo interesante aquí, es que la mencionada prisión, ha sido censurada por los satélites de Google Maps, y aunque nuevamente no dieron una explicación como tal, sí hay una razón bastante sustentable del por qué decidieron hacer esto. Según se especula, esto se habría hecho con la intención de evitar la planificación de intentos de fuga de la prisión, puesto que las personas podrían estudiar el diseño de cómo se ve desde arriba, y de esa forma, escapar. Aunque eso sí, algo extraño, es que a diferencia de otras estructuras o lugares censurados, esta no fue difuminada, sino que fue completamente borrada del mapa y sustituida por una imagen de un edificio de prisión más antiguo. En alguna parte del desierto de Tucson, en Arizona, se puede encontrar este extraño cementerio de aviones, compuesto por más de 4.400 aeronaves de todo tipo. La cifra es tan alta, que no es sorpresa para nadie, que este se haya llevado el título del vertedero de aviones más grande de todo el planeta. El terreno es usado por la Fuerza Aérea de Estados Unidos, para almacenar aviones abandonados, muchos de los cuales son inservibles y solo esperan ser desmantelados, para posteriormente ser usados como repuestos para otro tipo de maquinaria. No es ninguna novedad que el Área 51 esté considerado como uno de los lugares que desde siempre ha despertado cierto interés, ya sea por los misterios que aguarda, o por la extrema seguridad que posee, dando así lugar a las muchas teorías que se tienen, como lo es la supuesta evidencia de vida extraterrestre. Dado a esto, no es de extrañar que mucha gente lo haya intentado buscar por curiosidad en Google Earth, con la intención de poderlo ver más a detalle. Sin embargo, de poco o nada ha servido, ya que más allá de algún que otro extraño descubrimiento, no hay nada realmente interesante que se pueda corroborar, puesto que no nos permite observarlo a profundidad. Aunque para muchos, esto es lo que hace tan especial a esta área, pues al saber tan poco de ella, nos deja con incertidumbre, pero a la vez con más ganas por saber qué misterios esconde. En la orilla sur del río Tobol, en Kazajistán, un pentagrama de grandes dimensiones fue descubierto con la ayuda de cámaras satelitales. El hallazgo se hizo muy viral en redes sociales, con gente proponiendo la idea que la mencionada figura habría sido creada por alguna secta, o por ciertas religiones ocultistas como un símbolo de adoración al diablo. Sin embargo, la realidad no podría ser más distinta. De acuerdo con las declaraciones de la arqueóloga Emma Usmanova, este habría sido un símbolo antiguo, muy utilizado por muchas culturas y grupos religiosos que no eran satánicos. Mencionó además que el símbolo del pentagrama era algo bastante común en la época de la Unión Soviética, a lo que en su momento perteneció Kazajistán. En julio de 2013, en Via la Droga, una carretera ubicada al sur de Polonia, un usuario que se encontraba usando Google Maps, captó a un conejo que se encontraba a varios metros de altura, dando la impresión como si éste estuviera volando. El hallazgo en un principio pasó bastante desapercibido, no siendo hasta que se descubrió el verdadero trasfondo de este, cuando se hizo viral en las redes sociales. Resulta que, si se revisa la galería de imágenes de aquella zona, se podrá notar que todo se remonta cuando el pequeño conejo cruza intempestivamente la carretera, para que momentos después, el carro de Google termine atropellándolo, provocando que éste vuele por los aires. Esto se reafirma con el hecho de que si se sigue avanzando las imágenes, se podrá ver al conejo tirado en la carretera, aparentemente ya sin vida. La isla Yanet, encontrada al norte de Rusia, en el mar de Siberia Oriental, está extrañamente censurada por Google Earth.
Lo aún más raro, es que no hay una explicación oficial al respecto, siendo que fue repentinamente censurada con una gran mancha negra, lo que evidentemente desencadenó una ola de incertidumbre entre las personas. Las hipótesis iban desde que la mancha estaría ocultando una base militar rusa secreta, un radar, una estación naval, oyéndonos a temas más conspiranoicos, hay gente convencida de que la isla estaría fuertemente relacionada con el fenómeno ovni. Sin embargo, hasta el día de hoy, no hay ninguna prueba lo suficientemente convincente como para demostrar alguna de estas hipótesis, y siendo honestos, probablemente nunca la tengamos. Frente a la costa de la Antártida, a través de cámaras satelitales, se descubrió una extraña formación de hielo, con un enorme parecido a la forma de un barco, que por razones del destino, habría terminado congelado. Este hallazgo generó entre los internautas una importante cantidad de teorías conspirativas, relacionándolo directamente ya sea con el perspicaz interés de muchos gobiernos por el territorio de la Antártida, con la persistencia de estos últimos por ocultar datos sobre el continente, o por algún fenómeno sobrenatural fuera de este mundo. En un bosque, las cámaras de Google Maps captaron a un extraño hombre portando una máscara de gas, agachado en el suelo, ocultándose entre el follaje, mientras se encontraba observando en dirección a ellos. Su posición, casi animal, generó muchas teorías al respecto. Por un lado, algunos suponían que se habría tratado de una simple casualidad, mientras que otros aseguraban que aquel hombre era algún maniático rondando en los alrededores del bosque, con intenciones poco agradables. Sea la razón que sea, nada le quita lo extraño, y por qué no decirlo, perturbador, a la imagen. En la bahía de O'Key Bay, en Nueva Zelanda, las cámaras satelitales de Google Earth captaron una enorme estela arremolinada sumergida a pocos metros de profundidad. Según muchos, el impactante hallazgo se habría tratado de una criatura marina gigante, más específicamente una serpiente marina sin identificar, que se encontraría nadando en los alrededores de aquellas aguas cristalinas. Los nativos de aquel lugar la denominarían como taniwa, un animal demasiado grande para ser un tiburón y con movimientos muy ágiles para ser una ballena. No obstante, explicaciones dadas por expertos mencionan que el supuesto críptido, en realidad se habría tratado de un pez reno, un animal marino capaz de llegar a medir más de 14 metros de largo, y que además, tiene la capacidad de crear corrientes, que pueden adoptar esta forma tan singular. No es raro pensar que una aplicación tan extensa y con un periodo de vida considerable como lo es Google Maps, haya tenido una gran cantidad de errores en su sistema, y que algunos de ellos hayan causado más revuelo que otros. Quizás uno de los más conocidos, e impactantes, es el denominado por muchos como glitch de Nueva Baltimore. Cuando se descubrió, dio mucho de qué hablar, ya que a simple vista parecía como si se tratara de una ciudad embrujada, o de un aspecto fantasmal, generando así muchas teorías al respecto. Algunos mencionaban que efectivamente, aquella ciudad estaba embrujada, mientras que otros aseguraban que se habría tratado de un error en la Matrix. Aunque como era de esperarse y como se mencionó previamente, lo que provocó este terrorífico efecto, no era más que un simple fallo de grabación de las cámaras del carro de Google Maps. En algún punto del desierto de Mojave, en California, se captó la imagen donde se nos muestra un peculiar letrero, señalando el punto terminante de una carretera, para así dar paso a otro, que por la perspectiva da a parecer que es interminable. Por lo que se ve, no parece que haya signos de civilización alrededor en absoluto, siendo que esto es particularmente escalofriante, cuando te percatas que la palabra hell, infierno en inglés, se puede ver claramente pintada en el camino con una flecha que apunta hacia el sendero polvoriento. En el año 2008, en una calle de la ciudad de Nancy, en Francia, se captó esta extraña imagen, donde se nos muestra una extraña figura humanoide y monstruosa, parada en el balcón de una vivienda. En su momento, el extraño hallazgo causó cierto revuelo por parte de la gente. Tanto así, que muchos lo catalogaron como una prueba fidedigna de la existencia de los alienígenas. No obstante, la realidad no podría ser más distinta a esto. En resumidas palabras, la misteriosa figura no era más que un maniquí, uno muy extraño, pero al fin y al cabo nada fuera de lo normal. Un dato interesante, es que de hecho, Google Maps terminó censurando la imagen, y aunque no dio ninguna explicación al respecto, lo más seguro es que lo haya hecho para evitar más controversia.
Esta imagen captada por el carro de Google Maps, muestra a un pequeño bebé gateando completamente solo en las afueras de una calle comercial. El bebé parece haber sido abandonado, y lo peor es que se encuentra al borde de la pista, sin ningún peatón cercano, que pueda percatarse de esto y socorrerlo. Cabe mencionar, que algunos sugieren que este estaría huyendo inconscientemente de sus padres, que a juzgar por la fotografía, parecen ser bastante irresponsables. En Middle Road, una calle de Worcester, en Inglaterra, mientras el carro de Google Street View realizaba su recorrido, captó la impactante escena del cuerpo de una niña tumbado boca abajo en una acera. El hallazgo inmediatamente incendió las alarmas de las personas, quienes temían que la niña haya podido haber sufrido algún accidente, que pudiera haber acabado con su corta vida. Tanto fue el revuelo, que muchos habitantes de la localidad, tomaron la iniciativa de comunicarse no solo con un diario local de la zona, sino que también con el propio Google, para notificar el lamentable hallazgo. Afortunadamente, más tarde se descubrió que todo habría sido un simple malentendido, y la niña se encontraba en perfectas condiciones. Según palabras de la niña, mencionó que solo estaba jugando a hacerse el muerto con un amigo, y que no tenía ni la más mínima idea que el vehículo de Google pasaría por su calle en aquel día. En algún punto del océano Ártico, gracias a las cámaras satelitales, se pudo captar una misteriosa silueta, que según especulaciones, se trataría de un Ningen, una supuesta criatura gigante humanoide que habita en las profundidades del Círculo Polar Ártico, cuyos primeros avistamientos son originarios del país del Sol naciente. Sin embargo, no existen pruebas científicas que demuestran la existencia de este críptido, y puede que en realidad se trate de alguna especie aún no descubierta, aunque aún así, tampoco hay alguna forma de desmentirlo, siendo esto debido al vago conocimiento sobre nuestros océanos. En la calle Mármol número 41, un municipio de Naucalpan, en México, una imagen captada por las cámaras de Google Street, muestra el impactante hallazgo de lo que a primera vista luce como la hórrida escena de un suicidio. El descubrimiento causó tal revuelo en las redes, que Google decidió censurarlo para evitar más controversia. Afortunadamente, más tarde se demostró que en realidad era tan solo un muñeco que colgaba en la terraza, aunque eso sí, hay quienes sugieren la idea que esto habría sido intencional, con el fin de hacer una broma de mal gusto. En algún punto del desierto de Gobi, en China, mediante el uso de cámaras satelitales, se pueden observar distintas áreas compuestas por extrañas líneas en forma de patrón. Como era de esperarse, este descubrimiento no tardó en hacer eco en la comunidad, apareciendo en distintos medios alrededor del mundo. Algunas hipótesis aseguraban que las mencionadas áreas se estarían utilizando para la exploración espacial o para pruebas del ejército, esto reforzándose con el hecho que la zona está cerca de la sede del programa espacial de China y de un antiguo sitio de pruebas nucleares que el país solía usar hace años. En el delta del río Paraná, en Argentina, se capturó la vista fascinante de una intrigante isla perfectamente circular. Debido a que el disco de tierra está rodeado por un delgado canal de agua, fue apodado como el Ojo, por su clara semejanza a uno de estos. Además, se ha mencionado que al parecer, la mencionada isla se mueve constantemente, girando sobre su propio eje, todo esto según las revelaciones de comparaciones con imágenes satelitales de años anteriores. Asimismo, según investigaciones, se logró constatar que la porción de tierra que conforma esta isla es muy sólida, y que el agua que la rodea es increíblemente transparente y fría, siendo que de hecho, este es el único punto de toda la isla que posee estas características. Al respecto, muchos han sugerido que hay una explicación sobrenatural detrás de esta extraña formación, más específicamente una relación con el fenómeno ovni, ya que según se cuenta, en aquella zona suelen ocurrir con frecuencia manifestaciones de ese tipo. En Canadá, en la localidad de Baker Lake, existe una zona que Google Earth ha censurado con negro sin ninguna explicación aparente. Según se especula, aquella zona contiene puntos de referencia alienígenas, junto con varios otros sitios similares en el área relacionados al fenómeno ovni, y que por estas razones, ha sido ocultada persistentemente de todo el mundo.
En un desierto de Nuevo México cerca a la comunidad de Trementina, gracias a las cámaras satelitales, se puede observar una inusual estructura, denominada como la base de Trementina. Esto por sí solo no suena nada fuera de lo normal, ya que de hecho se sabe que muchas bases, son construidas en el desierto como motivos de seguridad y secretismo. Sin embargo, a diferencia de muchas otras edificaciones, la base de Trementina, tiene un trasfondo bastante extraño, y hasta cierto punto, impactante. En resumidas cuentas, por lo que se sabe, la mencionada estructura es propiedad de la Iglesia de Tecnología Espiritual, siendo construida con el objetivo de almacenar y preservar los escritos y archivos del fundador de la cienciología, Ronald Hubbard, para toda la eternidad. Además, se especula que los dos círculos entrelazados con dos diamantes en el medio, son un marcador para que los seguidores de la religión, encuentren el camino de regreso desde el rincón más lejano del universo, en donde tienen planeado ir después de que la humanidad sea destruida por un desastre nuclear. En un desierto de la Australia Occidental, a través de Google Earth, se descubrió una extraña formación gigante en forma de triángulo, que presentaba luces en sus extremos. Para muchos conspiranoicos, esta se trataría de una especie de nave voladora estadounidense diseñada en el Área 51, o ya sea alguna otra cosa relacionada con el fenómeno ovni. Sin embargo, hay quienes sugieren que dichas explicaciones son muy extravagantes y poco razonables, pero hasta el día de hoy todo sigue siendo un misterio. No obstante, lo que sí se conoce, es que Google Earth decidió quitar la formación de aquel lugar, no se sabe si para encubrir algo, o por alguna otra razón desconocida. En el Pacífico Sur, entre Australia y Nueva Caledonia, aparentemente existió una isla llamada Sandy Island, que ha dejado conmocionados a muchas personas, denominándola como la Isla Fantasma. La primera mención de la isla, se decanta al año 1776, cuando el explorador británico James Cook, la descubrió mientras navegaba por el Pacífico Sur. Sin embargo, no habría sido puesta en los mapas, sino hasta el siglo XIX, y según diversos registros, fue avistada y mencionada en distintas ocasiones hasta principios del siglo XX. No obstante, expediciones futuras no lograron dar con su paradero, lo que llevó a su eliminación de algunas cartas hidrográficas oficiales en la década de 1970. No sería hasta 1979, durante un estudio sobre la evolución tectónica del mar de Coral, en donde el buque de investigación australiano no encontró masa terrestre en la supuesta posición de Sandy Island, eliminándose así por completo de los mapas. Con respecto a los supuestos avistamientos, a pesar que no se tenga una respuesta exacta, se cree que pudo haber surgido por un error de posicionamiento, puesto que este último en el mar suele ser muy inexacto, y a veces, aleatorio, a menudo con errores en la longitud. Lo interesante viene cuando en el año 2012, un grupo de investigadores, encontraron la isla en Google Earth, y decidieron ir a explorarla, llevándose con la sorpresa que en aquel lugar no había absolutamente nada. Esto de hecho hizo que al poco tiempo Google decidiera censurar la isla, aunque curiosamente no la eliminaron, y no se sabe exactamente el motivo. Frente a la costa de África, a unas 600 millas del oeste de las Islas Canarias, un ingeniero aeronáutico, quien se encontraba utilizando Google Earth, aseguró el haber encontrado a 5 kilómetros de profundidad del Océano Atlántico, un extraño patrón de rejillas, de un tamaño aproximado a 161 kilómetros de ancho. El hombre aseveró que su descubrimiento era claramente una estructura hecha por el hombre en la antigüedad, y de hecho, muchos apoyaban su idea, especulando, o ya de plano afirmando que tal patrón, era en realidad la Atlántida, una legendaria ciudad griega, que desapareció cuando se hundió en el océano. Sin embargo, y para mala suerte de los creyentes de esta ciudad aparentemente ficticia, informes más confiables relucen que el mencionado hallazgo, era en realidad una falla tecnológica causada por las técnicas de recopilación de datos que involucran el seguimiento de la ruta de los barcos. En el frondoso cementerio Martha Chapel, las cámaras de Google Street, captaron lo que pareciera ser la inquietante foto de una niña fantasma asomándose detrás de un árbol. Aunque eso no es todo, pues si nos fijamos bien, a lo lejos se puede observar otra figura extraña, que se especula que se trataría de otra figura paranormal. Todo esto toma mucha fuerza, cuando tomamos en cuenta que este cementerio es considerado uno de los más embrujados, no solo del estado de Texas, sino que de todo Estados Unidos en general.
Un usuario de Reddit comentó el haber encontrado mediante el uso de Google Maps la supuesta figura de un ser humanoide ocultado entre los árboles de un bosque. Al respecto, mucha gente, incluyendo a este mismo usuario, terminaron concluyendo con que el hallazgo era una prueba de la existencia del críptido conocido como Dogman, ya que se dice que este habita sobre todo en zonas frondosas. Sin embargo, no hay pruebas fidedignas para afirmar esto, aunque tampoco hay alguna que pueda desmentirla en su totalidad, por lo que, esto se quedará como un misterio más de los muchos que existen en Google Maps. Mientras el carro de Google Street realizaba su recorrido por una de las calles de la ciudad de Liverpool, sus cámaras lograron captar en un hotel conocido como Stuart, un descubrimiento que dejaría petrificados y espantados a muchas personas. Resulta que, en una de las ventanas de esta dichosa edificación, se vislumbra lo que se presume que es el siniestro rostro de un espectro, y en la ventana adyacente, una extraña figura usando lo que pareciera ser un smoking. Este hallazgo no se daría a conocer hasta el año 2016, cuando un usuario que se encontraba usando la aplicación, se topó por casualidad con el hotel, y no tardó en percatarse de este inquietante suceso. Según un experto local, no sería la primera vez que el mencionado hotel se haya convertido en el centro de atención por sus acontecimientos sobrenaturales, aunque también añadió que no podía confirmar la veracidad de la foto. En el Océano Pacífico, cerca a las costas de Nazca, en Perú, los satélites de Google Earth captaron lo que, según muchos aficionados al fenómeno ovni, catalogan como una prueba fidedigna de la existencia de extraterrestres habitando en nuestro planeta. El hallazgo muestra un círculo de aproximadamente unos 6.800 kilómetros de diámetro, elevándose desde el lecho marino, como si de una colina o montaña se tratara. Según su descubridor, Scott Waring, esta inusual formación, se trataría de una estructura construida por alienígenas en la antigüedad. No obstante, todo da a indicar que esta extraña protuberancia encontrada en el fondo del océano, no sería más que un simple fallo de Google Earth, uno de los tantos encontrados en toda la existencia del sistema. Esto se dice, debido a que la empresa suele utilizar datos de múltiples fuentes para mapear el fondo marino, y esto es fácil de corroborar, puesto que, encontrarse con formas extrañas en el océano mediante el uso de este sistema, suele ser bastante común. Esta historia se remonta en Ontario, Canadá, en donde una icónica escuela para niñas construida en 1878, conocida como Alma College, fue destruida por un incendio ocurrido el 28 de mayo de 2008. Este acto habría sido cometido por dos estudiantes de otra escuela de la localidad, quienes se metieron por una ventana trasera de la escuela, para acto seguido prender fuego a un colchón que se encontraba debajo de una de las escaleras, sin esperarse que esto traería consecuencias fatales. ¿Pero qué tiene que ver esto con Google Maps?, se preguntarán. Pues resulta, que este fatal acontecimiento, logró ser captado por los satélites de este servidor, quedando así como uno de los varios hallazgos históricos vistos desde Google Maps. En Nepal, un importante pico del Himalaya, conocido como Kamtega, fue extrañamente censurado por Google Earth, sin explicación alguna. Debido a esto, ha habido gente que ha afirmado que esto estaría relacionada con los extraterrestres, ya que se dice que esta zona es conocida por extraños fenómenos, como lo son los supuestos objetos sospechosos que salen de las enormes montañas de difícil acceso, y donde los ovnis son vistos saliendo de la Tierra. Por otra parte, hay quienes creen que todo se trataría de alguna base ultra secreta nazi, ya que según reportes, durante la Segunda Guerra Mundial, estos últimos hicieron una expedición a los Himalaya. Sin embargo, de igual manera, algunos más escépticos han sugerido que puede ser simplemente una falla en el sistema, debido a que según registros, la montaña ya ha sido lo suficientemente explorada para que algo como esto no haya sido mostrado a la luz. En el año 2010, en la localidad de Mannheim, Alemania, el carro de Google Street captó un hecho que impactó y generó todo tipo de rumores por la red cuando se descubrió. En la mencionada fotografía, se puede apreciar a un hombre totalmente desnudo, intentando salir de la cajuela de un coche aparcado en el garaje de una casa, con una botella y varios objetos a la izquierda de la imagen y un perro acostado en el suelo a la derecha. El descubrimiento fue tan impactante y extraño, que las especulaciones no tardaron en salir. Estas iban desde una simple broma, a un secuestro captado en cámara, pero como tal, no se tiene una respuesta oficial.
Se sabe además, que debido a la repercusión, la imagen terminó siendo eliminada, y no solo eso, sino que también, se encuentra en investigación y está siendo revisada por la policía alemana, sin embargo y debido a las leyes de este país, se sabe muy poco al respecto. En la desolada Chernobyl, las cámaras de Google Maps captaron un inquietante hallazgo, que a simple vista puede parecer un tanto escalofriante. Resulta que, en las ventanas de un edificio de esta ciudad, se puede observar ver las siluetas de dos entes extraños. Esto ha generado muchas especulaciones, desde gente especulando que debido a la gran cantidad de vidas perdidas, no es de extrañar que existan fantasmas en el lugar, mientras que otros más escépticos, sugieren que en realidad se trataría de una tela blanca, sin embargo aún no se ha confirmado nada, por lo que esto sigue considerado un misterio. Al suroeste de la isla Decepción, en la Antártida, a través de los satélites de Google Earth, se logró captar el supuesto avistamiento de una enorme criatura marina, nadando en las aguas frías del océano, que según muchos, se trataría del críptido conocido como el Kraken. Según se ve en las coordenadas, puede ser visto el disturbio del agua que se forma alrededor, lo que la gente supone que sería obra de la criatura intentando salir a la superficie del mar, e incluso hay quienes aseguran divisar sus enormes tentáculos. Aunque esta no es la única teoría que nació con este avistamiento, puesto que muchos otros sospechan que el supuesto monstruo era en realidad un plesiosaurio, o que ya de plano, se habría tratado de la misteriosa criatura marina conocida como The Blob. Sin embargo, un reconocido biólogo marino asegura que el extraño avistamiento era en realidad una Sail Rock, un tipo de roca de aproximadamente 30 metros de altura. Además, declaró que esta no sería la primera vez, y probablemente tampoco la última, que este tipo de roca haya sido confundida con algún monstruo o críptido marino. Regresando a la ciudad de Chernobyl, otro descubrimiento captado por Google Maps, aún más impactante y oscuro que el anterior, acontece curiosamente también en un edificio. El hallazgo captado, no es visible del todo a simple vista, pero si se realiza un pequeño zoom, se notará como las paredes de la edificación, están manchadas de una sustancia rojiza, que según muchas suposiciones, se trataría de sangre. Muchos usuarios aseguran que esto no es tan descabellado, ya que más allá de los rumores de supuestos seres mutados por la radiación que habrían decidido hacer esto para ahuyentar a las personas, se tiene certeza que el vandalismo es algo muy común en esta ciudad, y no sería raro pensar que algún acontecimiento de mayor ímpetu haya provocado tal suceso. Aunque claro, también está la opción que se haya tratado de alguna sustancia que no sea sangre, y que se haya armado tanto alboroto por nada. En el año 2007, en la isla de Greenwich, mediante el uso de cámaras de satélites, se captó la imagen de una inusual entrada a una cueva, que presentaba la particularidad de ser demasiado grande. Según estimaciones, el tamaño de la caverna era tal, que se aproximaba a los 22 metros de alto y 75 de ancho, lo que significaría que potencialmente podrían caber cientos de personas dentro de ella. El avistamiento generó mucho de qué hablar, principalmente entre los conspiranoicos, quienes presentaban teorías que iban desde una base militar ultra secreta, hasta que alguna civilización antigua habitaba en aquella zona. Todo esto bajo el argumento del por qué los gobiernos del mundo han decidido prohibido el acceso a la Antártida, y que todo estaría relacionado con los constantes fenómenos y misterios que ocurren en aquel lugar. Sin embargo, muchos están en desacuerdo, catalogando las afirmaciones como extravagantes, y sugiriendo que lo más probable es que el avistamiento podría explicarse como un agujero de fusión, o simplemente un sistema de cuevas gigante. Extrañamente, la cueva desapareció, tan solo 6 meses después de ser descubierta, lo que dejó con mucha incertidumbre, además de generar preguntas del por qué Google decidió hacer esto. En la Polinesia Francesa, una isla tropical conocida como Mururoa, captó la atención de los usuarios que usan Google Earth, debido a que está censurada casi por completo. No se sabe exactamente la razón de esto, pero algunos sospechan que se relacionaría con la historia nuclear de la isla. Esto se dice, debido a que, durante los años 1966 y 1996, Francia realizó más de 180 pruebas nucleares en el atolón, con motivos claramente obvios. Se dice que algunas de las explosiones en la isla fueron 200 veces más fuertes que las bombas lanzadas sobre la ciudad japonesa de Hiroshima en 1945. Esta suposición
información estaría reforzada con que la isla todavía está custodiada por tropas francesas, debido a precauciones de seguridad, lo que podría explicar del por qué Google la oculta. En el archipiélago de las Islas Andamán, en el Océano Índico, se encuentra la que es considerada por muchos como la isla más hostil del planeta, conocida como la isla Sentinel del Norte. Debido a lo anterior dicho, la exploración a la isla no se ha podido llevar a cabo, pues sus habitantes, al estar tan apartados de la civilización, son extremadamente agresivos con quien no forme parte de su tribu. Dado el riesgo que suponía entrar en contacto con los nativos, las autoridades indias prohibieron cualquier tipo de aproximación a la isla en un radio de 5 kilómetros en el año 2005. Esto no es solo por los diferentes ataques a foráneos que se han registrado, como lo es el caso de un misionero estadounidense, quien sufrió un horrible destino al intentar contactar con ellos, sino que también por el propio riesgo de los nativos, debido a su extrema vulnerabilidad a los virus y gérmenes. Esto provocó que actualmente, la única forma de apreciar la isla de forma convencional, sea a través de cámaras satelitales. En la entrada de una casa en un barrio marginal de Detroit, un hombre, de identidad desconocida, aparece apuntándole con una escopeta al vehículo de Google Street. Esto podría quedar como una simple anécdota, pero resulta que, según investigaciones, aquella casa sería la misma donde una niña de tan solo 17 meses de edad, habría sido encontrada muerta en un armario. Se sabe además que la policía investigó el caso, pero no lograron determinar los hechos, catalogando su fallecimiento como indeterminado. Frente a la costa de Padang, en Indonesia, los satélites de Google Earth captaron sumergido en el agua, lo que muchos especulan se trataría del avión que cubrió el MH370, un vuelo operado por Malaysia Airlines, que desapareció inexplicablemente el 8 de marzo de 2014, y que hasta el día de hoy no ha podido ser encontrado. La imagen causó mucho revuelo en internet, desde gente afirmando que efectivamente, el hallazgo era una prueba fidedigna del mencionado avión, hasta otras personas más escépticas mencionando que lo más probable es que todo se haya tratado de otro avión que casualmente volaba justo al momento de realizarse la imagen satelital. De hecho, esta no sería la primera vez que se afirma haber encontrado el mencionado avión en Google Earth. Tal es el caso de un detective tecnológico británico, quien aseguró que vio el avión en un área de gran altitud en una jungla de Camboya. El 21 de febrero de 1987, un ciudadano de nombre Mel Batters, se comunicó por llamada con un programa de nombre Coast to Coast AM, para informarles de que en las afueras de su propiedad, se encontró con un agujero, que según diversas pruebas que realizó, no tenía fondo. El supuesto descubrimiento causó mucho revuelo e interés en su tiempo por parte de las personas, quienes debido al tono serio y convincente del señor, estaban casi seguros que la historia era real. Posteriormente, Mel se comunicaría en diversas ocasiones con el programa, dando nuevos datos acerca del hoyo, entre ellos, algunos sobrenaturales. Sin embargo, la localización del agujero nunca fue revelada, puesto que el propietario solo se limitó a decir que estaba en su propiedad, cerca de Ellensburg, en Washington. Dado a esto, el denominado hoyo de Mel, es considerado una leyenda urbana, ya que no hay pruebas para confirmarlo en su totalidad. Ahora, lo interesante viene con la invención de uno de los primeros sitios web especializados en imágenes aéreas y satelitales. No hablo de Google Earth, sino de un sitio mucho más antiguo creado por Microsoft, TerraServer. Fue gracias a este sitio web, que el misterio de la ubicación del hoyo de Mel, perduró durante mucho más tiempo. Todo esto fue dado a que existía una zona censurada, en donde según muchos, estaría ubicado el mencionado agujero, puesto que, coincidía con los escasos datos que habría dado el señor Batters. Lamentablemente, aún con mucha gente interesada por resolver el enigma, esto no llevó a nada, pero eso no detuvo a que muchas personas siguieran interesadas en descubrir de una vez por todas la ubicación del misterioso agujero. De hecho, pocos años después, con la salida de Google Maps en 2005, los buscadores creyeron haber dado con su cometido, pero en esta ocasión fue en dos localizaciones distintas. La primera no llegó a nada, ya que no tardó en descubrirse que no era más que una simple ilusión óptica. Por otra parte, la segunda llegó mucho más allá, tanto así que todo un grupo realizó una expedición a aquel lugar. Cuando estos llegaron, se encontraron con una cabaña derrumbada muy cerca a la zona, avivando así aún más las sospechas.
No obstante, tras una investigación, descubrieron que el supuesto agujero, en realidad se trataba de un estanque alimentado por corrientes subterráneas, desilusionando así a la gente que creyó haber dado con la localización del hoyo de Mel. Para finalizar, en 2009, se intentó nuevamente dar con el paradero del agujero, pero nuevamente terminó en nada, y si bien, años posteriores se intentó lo mismo, al ya casi nadie estar interesado con el proyecto, terminaron siendo un rotundo fracaso. En el año 2014, un usuario de YouTube, utilizando el mapeo de la extensión Google Moon, encontró lo que pareciera ser una sombra o silueta antropomórfica, caminando sobre la superficie lunar. Dado a esto, y a la falta de pruebas para corroborar el hallazgo, se generaron muchas opiniones de diferentes usuarios, quienes expresaron sus teorías sobre el origen de la supuesta figura. Algunos aseguraban que esto era una clara muestra de vida inteligente en otros cuerpos celestes, mencionando además, que el causante de la sombra debió tener una altura de cientos de metros para que haya podido ser captado por Google Moon. Sin embargo, la Universidad de Arizona, el lugar donde se tienen almacenadas estas imágenes, la explicación sería diferente a lo que se piensa. Según ellos, la supuesta silueta, en realidad se trataba de una mancha, que se habría adherido a la lente durante el proceso de escaneado que se llevó a cabo, y que debido a la pareidolia, nos hace parecer que tiene una forma humanoide. En el año 2009, en la ciudad costera de Richmond, en California, los satélites de Google Maps captaron cerca a las vías del tren un impactante hallazgo. Este muestra el cuerpo yacido en el suelo de un joven de 14 años de nombre Kevin Barrera, quien desafortunadamente habría sido asesinado. Cuando se dio a conocer, el padre del joven, mediante los medios de comunicación, le hizo una petición a Google para que eliminaran la imagen, por respeto a su hijo, y estos últimos aceptaron sin ningún problema, mencionando que, a pesar que la mayoría de las imágenes aéreas que utilizan suelen cambiarse cada 1 a 3 años, dadas las circunstancias, harían una excepción. William Mould fue un ciudadano estadounidense que desapareció en el año 1997 a la edad de 40 años, y que no volvería a ser visto hasta 22 años después en el año 2019, aunque lamentablemente, ya sin vida. El descubridor del hallazgo, habría sido un ex residente de la zona, quien lo encontró de casualidad mientras utilizaba Google Maps. Según sus propias palabras, él se encontraba recorriendo los alrededores de la localidad de Wellington, cuando repentinamente se percató que en un estanque de la zona, se podía observar lo que parecía ser un automóvil que yacía sumergido en las profundidades de aquel lugar. La policía recibió el informe, y más temprano que tarde, se confirmaría que efectivamente, los restos del hombre se encontraban dentro del vehículo. Para finalizar, se tiene sabido que aquellas imágenes satelitales llevaban desde 2007, pero por razones del destino no logró ser vista a detalle hasta el año 2019. Al suroeste del archipiélago caribeño, en las Islas Vírgenes de los Estados Unidos, se encuentra ubicada una pequeña isla de nombre Saint James, conocida por ser el centro de una red internacional de tráfico sexual infantil, y que debido a esta fue apodada como la isla de la pedofilia. Su dueño y el cabecilla principal de este atroz crimen, se trataría de un multimillonario de nombre Jeffrey Epstein, quien habría comprado la isla en 1998, con el fin de que sus crímenes pasen desapercibidos. Según se muestra en las imágenes satelitales, la isla presentaba una extensa red que iban desde terrazas, cabañas, piscinas y muelles. Además, por lo que se sabe, mucha gente, no solo famosa, sino también políticos, habrían ingresado a la isla, y aunque no todos sabían sobre los actos que se cometían en el lugar, sí habían algunos que no solo estaban al tanto, sino que también formaban parte de estos. Pero este no habría sido el único lugar donde se habrían perpetuado este tipo de actos, ya que Epstein own varias propiedades lujosas alrededor del mundo, pero la principal de todas, detrás de su isla claro, es el denominado el Rancho Zorro. Afortunadamente, Jeffrey Epstein terminó siendo descubierto y pagó por sus crímenes, o al menos hasta la edad de 66, cuando se confirmó su muerte. Mediante el uso de Google Sky, en la constelación de Virgo, utilizando el infrarrojo, se captó una extraña formación de estrellas, que se asemejaba a la de un rostro sonriendo. La gente bautizó al objeto como el dragón rojo, pues la representación de la zona se puede comparar a la forma de este ser mitológico.
El hallazgo terminó impactando a gran cantidad de personas, y como era de esperarse las teorías no tardaron en llegar, pero hubo una que captó principalmente la atención de las personas. Fue formulada por un usuario de 4chan, quien sostuvo que la mencionada región poseía muchas similitudes con la Biblia del libro Apocalipsis, específicamente el capítulo 12, del versículo 1 al 17. Este nos relata sobre una mujer vestida del sol, cuyo hijo, quien acababa de nacer, termina siendo devorado por un dragón rojo, para que más tarde este último intentara tomar el trono de Dios, siendo derribado en el intento y arrojado a la tierra, llevándose a sus ángeles con él. A su vez, también se menciona que el dragón aparecerá nuevamente sentado a los pies de una mujer embarazada. Este suceso habría tenido relación con el 23 de septiembre de 2017, día donde según muchos, iba a ser el fin del mundo. Además, esto coincidiría perfectamente con la constelación de Virgo, pues justo debajo de ella es donde se encuentra esta anomalía, y, a pesar que nada de eso se cumplió, las coincidencias son ciertamente desconcertantes. Extrañamente, el área actualmente ya no puede ser vista, debido a que Google la censuró, las razones no se saben exactamente, pero da bastante que pensar. Y bueno gente, eso es todo por hoy, espero que el iceberg haya sido de su agrado, y si es así, valorarlo con un me gusta, ya que eso ayuda bastante al canal. Por otro lado, como sabrán, dentro de poco estaré subiendo un nuevo iceberg, pero esta vez será sobre la Tierra. Trataré de no tardarme mucho en publicarlo, pero no prometo nada, ya que lastimosamente a veces el tiempo se me va de las manos. Y bueno, eso era todo lo que quería comentarles, pero antes de irme me gustaría dar las gracias a las siguientes personas. Alejandro _76. Marco Aurelio Fernández Reyes. Luis Donoso. Callain Sacua. Marco Lac, y a toda la gente que me ha motivado a seguir subiendo este contenido. Sin nada más que decir, yo me despido, hasta la próxima.